Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá, a los asistentes, al doctor Schnittman, que muy amablemente acude a este llamado, además que fue un llamado mutuo, nosotros estamos hablando y entonces llegamos como a la conclusión de que debíamos hacer un poco esta conversación titulada El psicoanálisis, la psicología del inconsciente. Entonces, lo que primero se me ocurre con la psicología del inconsciente es de lo que no deja de hablar Freud en la interpretación de los sueños. Él la refiere como que él lo que está haciendo es un poco un acto de mirar la psicología del inconsciente más allá de lo evidente, más allá de lo que se puede ver. Y bueno, pues ya entramos un poco al tema. Permítanme, yo agrando esto. El doctor Luis Eduardo Schnittman, médico psicoanalista de la Universidad de Buenos Aires, con el registro médico número 6840, tiene una experiencia clínica del tratamiento de la psicosis, psicoanálisis y psicoterapia, tratamiento individual y grupal, tratamiento de la adolescencia y familia, tratamiento de la anorexia y la bulimia, creador del tratamiento psicoanalítico del alcoholismo y la drogodependencia, que fue por medio del cual llego yo a él, fascinado por esto. Además, leí su libro y lo trabajo totalmente en mi clínica. Y bueno, antecedentes académicos, profesor de posgrado del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, investigador académico, Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes. Me imagino que esto también se ha renovado y se ha alimentado porque en este momento el doctor Schnittman está en Cali. Orgullosos de tenerlo aquí en Colombia, Ha habido muchas doctor. vueltas en mi caso personal, sí. De eso hace, pues, por ahí unos 30 años de los Andes, ¿no? Imagínate, Después entonces. ha habido mucho recorrido. Yo he sido muy gitano. Perfecto. Me permito presentarme, aunque me siento un poco raro haciendo esta presentación. Carlos Enrique Correa Lago, psicólogo clínico, psicoanalista, magíster en culturas y drogas, experiencia clínica con el tratamiento con adictos, psicoanálisis, psicoterapia, tratamiento con conflictos del sujeto consigo mismo y con la sociedad, tratamiento de la infidelidad, tratamiento del duelo. Estamos acá también. Nos convoca Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío, la dinámica de estudio que tenemos acá en Armenia, de lectura, de reflexión y además de una experiencia. Estudiar psicoanálisis siempre es una experiencia. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Eh, ¿Quieres decir algo, doctor, antes de comenzar? ¿Cuál doctor es esto? Somos tantos. Sindinman. Gracias. Este, no, bueno, que llegamos a la idea de probar conversar sobre el psicoanálisis, ¿no? Con relación al Exacto. grupo de estudio de Armenia Quindío, que ha tenido la deferencia de invitarme, por lo cual yo realmente me siento muy contento y muy honrado, ¿no? Quiero decirlo. Y Muchas bueno, gracias, no, doctor. lo otro es empezar a conversar. Cuando uno empieza una conversación a nivel sujetos, a nivel personas, siempre hay como una especie de resistencia a la nada a la que, si no tenemos buena fortuna, nos pueden llevar las palabras, ¿no? Entonces hay una sabia resistencia, pero Sí. resistencia al fin. Este, entonces, cuando uno empieza a conversar, digamos, utiliza bastante los formalismos, ¿no? Como siempre decimos coloquialmente, cuando se va rompiendo el hielo, la conversación se hace más fluida, menos temerosa, menos paranoide, ¿no?
Uno siente Sí. que el otro, no, como decía mi mamá, no te van a comer. Me decía, nene, no te van a comer. Cuando yo tenía miedo de hablar, no sé, ir a comprar el pan. Entonces, bueno, lo que pasa que ahí había un niño, pero después ya no hay ese niño, pero esas pláticas interiores, esos expectativas y temores, ¿no? Que tiene el niño, en el niño se ven, pero en el adulto también están, ¿no? Entonces empezamos un poco formales. Bueno, quisiera que rompamos el hielo. Ok. Bueno, muchas gracias. Lo acabas de romper. Siento que ese comentario, como refiriéndote a la historia, nosotros somos unos niños grandes que seguramente hemos madurado de acuerdo a nuestros caminos. Me llama la atención, doctor, que tú te llames humanito en Ah, sí. en tus redes sociales. Entonces es como esa la concepción. Bueno, no sé qué más, a qué más te refieres con el humanito, pero Yo es te lo decir, digo, me sí, aprovecho y te interrumpo porque me gusta la pregunta. Es en el sentido de que, pues la palabra humano es muy bella, ¿no? Y no hay que sí, perderla. Pero ¿por qué humanito? Bueno, porque el ser humano se cree mucho y es poquito. Humanito. Ese es el chiste. sí, ¿No? sí, exacto, así es, sí, sí, sí. Bueno, yo quiero, bueno, hablar de el título de esta conversación, el psicoanálisis. Cuando decimos psicoanálisis nos estamos refiriendo a una práctica clínica en su origen y en la actualidad todavía es una práctica clínica y no va a dejar de ser una práctica clínica de inicio a fin, pero el psicoanálisis ha salido mucho a la sociedad, entonces la gente inclusive en la misma cultura, en la misma socialización se habla de, ve, es que lo dije inconscientemente, es que cometí un lapsus, bueno, todo esto, entonces, psicoanálisis ya ha estado en la sociedad, aparte de su gran resistencia, porque desde Freud al psicoanálisis lo ha acompañado una gran resistencia desde la filosofía, desde la misma medicina, desde muchas cosas hasta la actualidad. La psicología inclusive tiene unos discursos bien fuertes ahorita con la neurociencia y bueno, entonces el psicoanálisis es como un mar un mar simbólico como de significado que abarca la otra palabra, como el otro concepto y es la psicología del inconsciente. Entonces, estuvimos hablando con el doctor Schnittman y bueno, pues queremos abrir esta conversación preguntándonos cuál es la diferencia entre el psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría. Entonces, me parece bien que te comiences tú, doctor Schnittman, a hablarnos de un poco de eso. Bueno, yo eso, ese triplete clínico, que cada uno tiene su campo, diría para empezar, ¿no? No creo que se tengan que pelear entre sí, como ha ocurrido bastante. Pero bueno, entonces yo por hacer una especie de síntesis a lo oriental, suelo pensar, el psicoanálisis trabaja lo inconsciente en el hombre, en el sujeto humano. La psicología eh, regula las conductas, da consejos de conducta. ¿No? Con todo respeto, yo también doy consejos de conducta. Si alguien está con luz roja y no sabe por qué lo pisan los carros, le digo, mira chico, la luz roja es para quedarte en el andén. Bueno,
Eso, lo que pasa que eso es el que dice eso no es el psicoanalista, pero la persona que es contratada como psicoanalista también tiene que dar consejos de conducta. Pero bueno, son campos que yo los defino así, que me parece que así se entiende. El psicoanálisis trabaja lo inconsciente, la psicología da consejos de conducta y la psiquiatría da medicación para los síntomas. No se oponen, como digo, ¿no? Pero hay diferencias radicales. Es interesante porque el psicoanálisis, que si uno dice, el psiquiatra medica, el psicólogo organiza conductas y el psicoanalista trabaja lo inconsciente, la gente se suele quedar con un enigma. ¿Y qué será eso de lo inconsciente? ¿Y cómo es que se trabaja esa vaina, ¿no? Entonces es fácil al mismo tiempo es sugerente, por eso produce temor y resistencia. Pero es fácil de tratar de dejarlo de lado, ¿no? Esa es la pugna con la ciencia médica, psicológica, etcétera, etcétera. Ahora ha venido la neurociencia a remover el batido. Siempre pasa, ¿no? Siempre hay que remover el batido. Siempre aparece un Trump, después aparece un Biden, después están los alemanes, no, los españoles, que tienen un dicho de la cultura profunda que dice: otros vendrán que te harán bueno. Es decir, algo que ha sido muy malo, de su humor, él dice, ya vendrá otro peor, ¿no? Que te hará bueno a ese malo. Bueno, pero en todo caso, es más fácil entender esa idea, psicología, conducta, de psiquiatría, medicación, síntoma, que la de inconsciente. De todos modos, Lacan dice, la entrada al inconsciente es a través del camino del síntoma. Es decir, ahí se empieza a desbrozar. Entonces, el psicólogo los síntomas los trabaja mejorando las conductas, ¿no? Dando consejos que mejoren las conductas y confía que con eso el síntoma desaparece. Eso a veces sí, pero a veces no, porque hay síntomas de raíz inconsciente. Entonces, el síntoma es el camino hacia el inconsciente, dice Lacan, ¿no? En el método, en la técnica psicoanalítica. Nos interesan mucho los síntomas, pero para escucharlos como señales de carretera, ¿no? Yo voy para Valencia, qué sé yo. Y entonces hay un cartel con una flecha que marca la salida para Valencia, ¿no? Tengo que estar pilas, porque si no, no llego. Pero es una señal de carretera. Entonces, es escuchar el síntoma. A través del síntoma se manifiesta lo inconsciente. El mismo sueño, como tú mencionabas, donde básicamente construye ahí Freud el concepto de inconsciente, la interpretación de los sueños, ¿no? El libro, marca esa dirección, es, digamos, el sueño, la concepción freudiana, es todo como un gran síntoma, ¿no? ¿Por qué sueño con mi mamá y no con mi hermanito? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Bueno, son todas preguntas al sí. En fin, una introducción. Muchas gracias, doctor. Acá no había visto a el colega Juan Carlos Ospina. Bienvenido, colega. Y Gloria Ramírez, muchas gracias por la asistencia. Estaba con la pantalla corrida y no los había visto. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Yo lo que tendría que añadir a lo que has dicho es que lo que diferencia a estos tres discursos o a estas tres maneras de tratar lo humano sería la concepción del sujeto como sujeto entrado en terapia. Es decir, la psicología se supone que sabe
tiene un saber ante una persona que llega sufriendo, entonces una técnica cognitivo-conductual sería, no sé, hacer esto, hacer lo otro para que usted quite sus hábitos. Entonces, el saber viene desde afuera para como tratar y hacer la terapéutica. La psiquiatría tiene un saber mucho más, porque viene desde la medicina, entonces esto solo ver en la experiencia como, no, es que lo que diga el psiquiatra, un psicólogo, no, es que lo que diga el psiquiatra, lo que diga el psiquiatra, entonces el psiquiatra también tiene un discurso bien organísmico, inclusive las neuronas no sienten, es el dicho, pero entonces como que ahí hay también un sesgo donde se supone que el saber lo tiene el psiquiatra. Es decir, como el saber lo tiene el psiquiatra y el psicólogo. Ellos hacen con ese saber una manipulación y tratan al paciente, ¿sí? Nosotros desde el psicoanálisis sabemos que el saber lo tiene el inconsciente de cada sujeto. Es decir, en ese camino, en esa carretera que nombras, doctor Schnickman, eh, uno sabe que no hay nada premeditado. Es decir, solamente la transferencia, que es otro tema que vamos a tratar ahorita, es la que como que guía ese camino analítico, ¿sí? Y el saber lo tiene el inconsciente de cada sujeto. ¿Sí? Que es diferente también, no es lo mismo un alcohólico con 3 hijos y con la esposa que le pegue, a otro alcohólico con 3 hijos y la esposa que le pegue, así consuman el mismo alcohol, estén tomando, no sé, chamber, o están tomando un alcohol igualito. Es decir, nosotros miramos desde el psicoanálisis la particularidad de cada sujeto y, como lo dices, el síntoma es el que marca como la pauta para adentrarnos en lo que se llama el análisis, ¿sí? El análisis no de la conducta, porque además la conducta es algo que está, claro, lo acabas de decir. Doctor, si alguien se va a pasar un semáforo rojo, entonces sí, uno le puede decir, no, pues es que, mire, un semáforo en verde, perdón, mire que está en verde y pues lo puede atropellar un carro, pero en eso no consiste el análisis, ¿sí? Entonces eso es lo que quería como agregar un poco, no sé, los otros asistentes que podrán decir qué se les surge o el doctor Stigman que quiere Dale como, la palabra a alguien, a quien la quiera tomar, ujú, parece, les parece. ok, sí. La palabra es una cosa que se toma. No es alcohólica, pero se toma. Sí, exacto, sí. Doctor Rosso, bien pueda. Yo quisiera señalar cómo las historias de las tres vertientes que estamos, quisiera señalar cómo las historias de las tres vertientes que estamos mirando son diferentes, ¿no? Eh, Hay una que pretende una teoría organicista, hay otra que pretende una teoría anímica, animista, que finalmente coinciden en eso, ¿no? En crear la dicotomía alma, pensamiento, afecto, emoción, cuerpo, ¿sí? Y fragmentando el individuo y asumiendo entonces sus objetos de estudio a partir de esa dicotomía, de esa disociación del individuo, ¿sí? Entonces el psiquiatra tiene las explicaciones desde lo orgánico, desde lo médico. El psicólogo tiene sus explicaciones desde lo anímico, el ánima, ¿sí? El ánima, eh, eh, y se viene construyendo en una historia de varios cientos de años, ¿sí? El psicoanálisis surge en medio de esas discusiones hace siglo y medio, rompe con eso, ¿sí? Y no tiene todo ese histórico,
y finalmente posibilita el reconocimiento del sujeto en sí mismo sin entrar en la dicotomía de esa condición. Es que esto es ánima, esto es expresión superior, el pensamiento, la forma superior de la materia, sino que es la construcción del sujeto. Entonces, mientras los unos son la interpretación del sujeto, el análisis, ¿sí? El psicoanálisis no tiene efecto si el sujeto no se construye a sí mismo a través del analizar, ¿sí? Mientras que la psicología, la psiquiatría tienen un objeto sobre el cual actuar, ¿sí? Con medicación, con intervenciones, vuelvo y repito, anímicas o fisiológicas, ¿sí? El psicoanálisis no tiene construcción si el sujeto no es activo en esa explicación de su interior, de su mundo, ¿sí? En donde no está haciendo la dicotomía cuerpo-mente, ¿sí? Fisiología y funciones superiores y ánimas, sino que está haciéndose, reconociéndose en ese yo, ¿sí? Que no se reconoce en ese yo hasta que no se esculca y no se examina y no se profundiza un poco en sí mismo. Él tiene que reconocer que hay algo para investigar, ¿no? En sí mismo. Tiene que llegar a ese Exacto. punto. Ah, mira, entonces yo puedo mirar unas cosas que tengo en mi interior, o por decirlo de alguna manera, y eso me puede servir para resolver mi dolor. Es como que tiene que darse cuenta de algo así, ¿no? Hay algo que esculcar en mí. Ujú. Exacto. Sí, es como bueno, es como un camino diferente y es un camino inclusive propio, pensando en, por ejemplo, la angustia. La angustia es lo que genera, uno de los caminos que genera como comenzar un proceso o un análisis, ¿sí? Porque hay algo que se sale de las manos, hay algo que uno no puede explicar. Por ejemplo, pienso en pacientes que dicen, no, es que yo no sé por qué me enamoré de ese, o yo no sé por qué me enamoré de este otro, si lo que hace es rechazarme y cada rato me rechaza, pero es que a mí no puedo separarme y no puedo perder la idea de esa persona que me rechaza, pero no es posible que me enamore de otro o de otra. Es decir, ahí está como la esencia de lo que trabaja el psicoanálisis y es el inconsciente. El psicoanalista ahí malvadamente va y le dice, usted necesita enamorarse de los que lo maltratan. No, eso, imagínate, Con lo esa, cual se abre un interrogante posible, ¿no? ¿Por qué será que yo tengo esa necesidad que además me hace tanto daño y yo tengo la necesidad de algo que me hace daño, ¿no? exacto, esa es la interpretación que cambia el orden de las cosas. Es Sí, importante sí. mirarlo. Bueno, el concepto del inconsciente, que es como otra parte de lo que vamos a conversar, el doctor Schnickman nos plantea la figura del iceberg. Entonces, ¿nos puedes como un poco introducir en esta idea? Sí, es como, pues, realmente muy introductorio y muy coloquial, ¿no? Demasiado simple, pero sitúa en lo cultural lo que es el inconsciente. Y entonces el iceberg, como todos sabemos, es un hielo que flota en los océanos, y cuya parte visible, la que está por encima del mar, la que vemos, es el 10% del tamaño de esa masa de hielo. Y el 90% restante está sumergido y no lo vemos. Entonces la figura es para decir, la conciencia es el 10%, el 90% es lo inconsciente.
como una figura como para romper el esquema, ¿no? Después es un poco simplona, pero bueno, a mí me Sí, gustan las cosas simplonas. es un poco simplona, doctor, pero yo pienso que Freud, bueno, Freud lo pensaba, bueno, no, Freud no era cualquier, como se dice coloquialmente, un aparecido, cualquier aparecido, fue una persona, un humano que hizo unas reflexiones bastante profundas. Entonces, esa simplificación del iceberg eh, se debe reflexionar mucho más allá y pues como pensar un poco en que el inconsciente es el mar, ¿sí? O el inconsciente es esa gran base del iceberg que inclusive nos habla de la personalidad, ¿sí? Bueno, estamos hablando de las estructuras neurótica, psicótica y perversa. Entonces, como por ejemplo, en eso simple que es el iceberg, se puede situar un poco la explicación parcialmente o como para avanzar en hablarnos de, por ejemplo, la profundidad de la personalidad y qué significa, por ejemplo, el complejo de Edipo, que también es una cosa bien que se ha banalizado, pero pues Freud no era alguien que se fijaba en lo superficial, ¿sí? Y el complejo de Edipo se ha ido entendiendo con Lacan, que es una estructura para el juego afectivo de la primera construcción de la historia vital del sujeto, es decir, de su infancia, ¿no? Y ahí, pues, podríamos decir que la estructuración echa mano de lo que tienen los vínculos afectivos, son los criadores, los padres, los hermanos, los que lo maltratan en el colegio, o lo bien tratan, en fin. Pero el complejo de Edipo no lo plantea nunca Freud como una sustancia, ¿no? Él lo toma de, de Sófocles, le llama la atención como una especie de pequeña, sencilla fórmula, no simple, sencilla, para ver cómo rebota y se va armando la característica afectiva de la personalidad. Claro, es muy importante que haya alguna estructuración para pensarlo. Sabemos que nadie siente con tanta intensidad como la infancia. Bueno, ese niño tan intenso en su afecto, es necesario tener alguna definición de la cancha de pelota donde juega el afecto. Ese es el complejo de Edipo. Pensado así, sigue siendo válido, interesante, se lo puede reivindicar, hablar de esos términos, el complejo de Edipo, porque uno tiene esa idea en mente, ¿no? No lo dice ingenuamente. Entonces, si alguien le dice, pero eso es una simpleza, y uno le puede decir, no, no es una simpleza. Quizás usted lo ve como simpleza porque lo mira como una totalidad, como una sustancia, no, pero eso es solo un esquema de funcionamiento de los afectos. Exacto. Aquí entonces, doctor, que discúlpame, aquí entonces viene a plantearse el tercer como tema, es la técnica del manejo del inconsciente, de lo inconsciente, la transferencia, método, relación médico-paciente, la demanda y su no satisfacción, los límites. Estamos como hablando en consecuencia, es decir, desde el primer tema hasta este, estamos hablando un poco de lo mismo, pero avanzando lo necesario. Yo espero las palabras de alguien más que nosotros dos, y no vamos a terminar hipnotizados, y eso no es psicoanálisis. Sí. Sí,
Pues estaba preguntándome yo algo que es, pues, es muy corriente en el discurso analítico, ¿no? Se dice que somos palabra y cuerpo, somos cuerpo y lenguaje. Y ahí, en esas dimensiones, se sitúa como no el inconsciente, sino los inconscientes. Qué bueno poder escuchar del doctor Niemann esa diferencia entre el inconsciente real asociado al cuerpo, a la genética, y el inconsciente simbólico, que ya tiene que ver con la estructuración del sujeto después de esa parte real referida al cuerpo, ¿no? ¿Cómo esa diferencia, doctor Midman? Yo entiendo que partimos del reconocimiento de que somos realmente inconscientes y que el juego en el que el psicoanálisis participa es ya en la dimensión del discurso, del orden simbólico, digámoslo así, ¿no? La Sí, estructuración del discurso del cual quedamos sujetos. Somos sujetos de un discurso inconsciente que es un discurso que se estructura desde la más temprana edad, desde la infancia, digámoslo así. Qué bueno poderlo escuchar un poquito en relación con... Tomo esto último, Carlos Alberto, de la temprana edad. Este, sí, en mi entender, el niño, como dice Lacan, en su estadio infans, es decir, prelenguaje. Él dice que eso dura hasta los 6 meses, hasta el año y medio. Ajá. Y ahí te pilla, ¿no? Como diría Heidegger, le gustaba hablar de que el sujeto era simbólico y era casado, pillado. Bueno, pero dejemos el otro señor. Entonces, antes de que te pille el lenguaje, tú, bebé, estadio infans, es decir, el bebé, no es humano. El bebé no es humano. El bebé tiene unas características biológicas, supongo, que le facilitan que en un momento se vuelva humano. Entonces es humano desde que es cogido por el lenguaje. Esa es la idea. Antes no es humano. A mí me parece que hay que decirlo así porque, no porque sea así, yo pienso que es así, pero hay gente que piensa otra cosa. ¿Sí? Las mismas religiones, toda la discusión del aborto pasa por estos temas teóricos realmente, de varios ámbitos de pensamiento, biológico, psicoanalítico y otros. Pero bueno, para ser sincero, yo pienso que el ser humano, antes del lenguaje, es un proyecto que con características biológicas le permitirán coger el lenguaje, pero humano no es. Es un prehumano, se podría decir, ¿no? Porque otros entidades biológicas pareciera que no tienen esa facilitación para el lenguaje. Bueno, sea por lo que sea, cuando es cogido por el lenguaje, ahí, además, la idea de cogido por el lenguaje en Freud, y Lacan lo aclara bonito, ay, se me fue la paloma. Bueno, pero vuelvo. Sí, la idea es que tú mencionabas inconsciente biológico. Siguiendo esta idea de lo prehumano y después lo humano con el lenguaje, eh, yo no entiendo que existe un inconsciente biológico. Entiendo que puede haber
gente que piense o alguna escuela de pensamiento que piensa que en lo biológico hay algo inconsciente. Yo pienso que lo inconsciente tiene que ver con lo simbólico, esa otra parte que tú decías. Yo no veo esa doble posibilidad. Yo puedo estar equivocado, pero nunca la pude ver. Nunca la pude ver, por lo cual temo que nunca la voy a ver ya. No lo temo, me parece obvio. ¿Es un error? Bueno, está bien, interesante para la discusión. No, pero para mí no hay inconsciente biológico. El inconsciente tiene que ver con el lenguaje. Eh, yo diría, tomando algunos pensadores, no hay nada en el ser humano, en el psiquismo, ¿no? Por fuera del lenguaje. La mansión del dicho la llamaba el francés Lacan. La dimensión, jugando con las palabras como le gustaba. La dimensión, es decir, como mansión del dicho, fuera del cual no hay humano, el ser humano nunca va a salir de la casa del lenguaje, de la mansión del dicho. Eh, no he podido entender otra cosa, no he podido entender otra cosa. Yo vengo trabajando con pacientes desde hace mucho tiempo y sigo trabajando, afortunadamente, y yo nunca he podido ver algo biológico. No vale ante esto decir alteraciones genéticas, como la del Buen Doctor, que está ahora la serie interesante en la tele. Eh, no hablo de que no existan, ¿no?, factores biológicos, pero no es lo que determina el sujeto humano, que ese es un sujeto del lenguaje. Eso es lo que yo he entendido hasta aquí de Correcto, mis sí. estudios y de mi clínica. Ajá. Muy, muy interesante. Habla usted de los primeros 6 meses de vida de ese proyecto humano, de esa cría de hombre y de mujer. Creo que es que dice Lacan, ¿no? Mm, con esos 6 mesecitos, con lo que se conoce como la fase del espejo, se abre el proceso de estructuración del sujeto y va hasta cerrarse con lo que se conoce con ese término tan complicado, diría yo. De pronto una referencia a él podría ser muy útil en este momento, que es el de la castración. ¿Sí? Es un proceso larguito. Si hablamos de los 5 o 6 años de la infancia, es como toda la vida. Es allí donde se fundamenta esa condición inconsciente del sujeto que se expresa a través de la organización del discurso del cual queda acogido el sujeto, ¿no? Sería bueno como una referencia ahí. Me parece afortunada, sobre todo la primera parte que mencionas, Carlos, del estadio del espejo. El estadio del espejo, a mi entender, es eh, hay un sujeto, hay un prehumano que tiene una percepción de su cuerpo como lo que se ha llamado un cuerpo despedazado, porque no es como otros hermanos biológicos, como un perrito o casi cualquier otra entidad, de que sale caminando del parto. No, el ser humano nace con deficiencias de maduración del sistema nervioso, por eso es como un espástico, es como un enfermo de una enfermedad espástica, de daños cerebrales periféricos, centrales periféricos, esas enfermedades.
es un enfermo de eso. Lo que pasa es que no está exactamente enfermo, sino que nace en un estado prematuro. Respecto a los perros, las vacas, los caballos. Entonces, en ese sentido se ha dicho que tiene una percepción en su imaginario animal de un cuerpo despedazado. Un gatito no tiene la percepción de un cuerpo despedazado, salta, hace unas cosas fantásticas. ¿Qué va a tener percepción sino de un cuerpo muy entero? Bueno, pero este enfermo de prematurez y de impotencia ligada a la lactancia, si no lo abrigan, si no lo cambian, si no le dan alimento, muere. Esa radicalidad de su situación, ¿no? Entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué pasa con el estrella del espejo? Bueno, el estrella del espejo es que viene la mamá que siente que él, esa cosa, es lo más importante del mundo. Está enamorada del hijo, como Dios manda, como se diría, ¿no? Y entonces ella lo mira, esa es la teoría del espejo. La teoría del espejo es la mirada de amor de la madre, permite al sujeto infans entrar en el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce tan fantástico efecto de una mirada de amor? Bueno, porque yo, madre enamorada, veo en mi bebé, que es una cosa, y que se siente despedazado, lo más hermoso y perfecto que en el mundo ha sido. Entonces el bebé, que podemos decir que no es tonto, no será humano, pero no es tonto, se da cuenta. Y si pudiera hablar o pensar con palabras, él diría, esta, esta a yo que no soy nada, esta a mí, ni siquiera puede decir mí porque ni siquiera existe el yo. Pero bueno, si pudiera hablar o pensar con palabras, él diría, a mí que no soy nada, este ser me mira como si yo fuera el todo. Todo, esa sería la palabra, ¿no? Lo más del mundo. Entonces, como yo decía, no es humano, pero no es tonto, él dice, yo me subo a esta vaina, ¿no? Y entonces él se identifica con la mirada de amor de la madre, que implica verlo como un todo que no es, y se vuelve ese todo, digamos así, ¿no? Empieza a ser. Y esa es un poco la marca del significante, tomando a Lacan, Saussure y mezclándolo todo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tendríamos que entrar en eso. Pero ahí se humaniza porque es la marca del significante. El significante es como la parte simbólica del lenguaje, digamos así, ¿no? Lo otro es significado más imaginario. Entonces entra en ese todo y nada del significante. Yo marcado por un significante en alguna experiencia que me ha resultado efectivamente importante, me siento ubicado en el lugar de esa experiencia. Después tengo otra experiencia que se combina con la otra experiencia y me siento ubicado en otro lugar del mundo y de mi identidad psíquica inconsciente. Y así para siempre, ¿no? Una combinación permanente. La teoría del significante de Lacan, o bueno, la lingüística estructural. Cómo se combina permanentemente las palabras, ¿no? Ninguna palabra es la última palabra, ninguna experiencia que produce un sentido va a ser el último sentido, ni menos el único sentido. Entonces el estadio del espejo es eso. Se produce en la mirada de amor de la madre, que es una mirada, pero que si no fuera de amor no se produce, porque está la idealización del otro en el amor. Y ahí empieza a generarse la entrada en el lenguaje y en el estadio realmente humano, ¿no? En el estadio del espejo con la entrada
en la cadena de las combinaciones de sentido, que empiezan con esa combinación de sentido, empiezan con esa sumisión de sentido. Yo nada, yo todo, ¿no? En el Fordá de Freud, él da un ejemplo de esta situación. La madre que se va y la madre que vuelve. Entonces él tira un carretel por fuera de la cunita y dice for en alemán, parece que eso quiere decir fuera. Y recoge el carretel que tira y cuando viene con él en la cuna dice da, adentro. Bueno, no sé si esa es la traducción, pero en última instancia es se fue, volvió, se fue, no se fue. Es el juego de está, no está, ¿no? En el universal de la lengua española. Está, no está. Uno de los primeros juegos que hacemos con el niño. Ya ahí lo introducimos en el estadio del espejo, ¿no? Está o no está, ya hay una estructura. Lo otro era despedazado. Después tú tocabas, Carlos Alberto, desde otro ángulo que se me olvidó. Si viene al caso y me lo quiere refrescar, te agradezco. Sí, doctor. Bueno, un poco hablar de esta constitución del sujeto, del infante. Para volver al tema de la transferencia y la relación analítica o la relación del médico-paciente, ¿cómo se ve, cómo se puede ver esto, por ejemplo, que es la constitución del amor, la constitución de el sentirse mirado, valorado, y una cosa, bueno, ahí implica el narcisismo y un poco de cosas que vienen más adelante, pero ¿cómo se podría entender esto desde la transferencia analítica del médico-paciente? Y esa es la pregunta que lleva al tema central de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Lo que lo hace particular al tratamiento, ¿no? A la clínica, al tratamiento psicoanalítico, respecto a todos los otros tratamientos posibles, es la transferencia. Es que la vía del síntoma se recorre a través de lo que a mí me produce ese síntoma del otro. Y ahí se va organizando una relación médico-paciente, cuyo fondo es la misma del lenguaje del inconsciente, del todo nada, del ser y no ser, diría Freud. ¿Y cómo se produce eso en la transferencia? Bueno, el analizante o paciente de psicoanálisis pide inconscientemente que se le satisfaga una demanda fundamental respecto a este todo o nada originario. ¿Y cuál es la demanda? Y ser todo, alcanzar el objeto real. Esa madre que me lo da todo sea de verdad, no ese cuento de que es una cosa simbólica, que estoy, que no estoy, que es Sartre. No. Bueno, este libro que digo. Pudo hacer que demandar la unión con aquel al que le hablo. Entonces, con el analista pasa lo mismo. Yo, analizante, paciente, conscientemente demando de mi terapeuta analítico que él sea todo, el sujeto supuesto saber, dice Lacan, ¿no? Es decir, que eso es una chantería, digamos, slang porteño argentino. No sabe el otro, el analista no sabe. Su gracia, su formación es para no saber. Pero el paciente necesita demandar que el otro sabe todo sobre mí. Yo, paciente, necesito que alguien que
que cada otro mío, el analista, sepa de mí. Entonces esa es la demanda, que sería como que yo puedo unirme con el objeto, en el sentido del saber sería objeto supuesto, saber que sabe de mí. Pero yo demando que yo pueda tener una relación absoluta con el otro, analista, madre, lo que sea, con el otro, con el analista en este caso. Eso es lo que demanda. Y eso es lo que está en la línea terapéutica de la relación que llamamos transferencia. Transferencia porque transmite de las experiencias inconscientes, históricas, originarias, su posición respecto al otro, ¿no? Entonces yo le pido al otro que sea concreto, que yo sea amigo de él, que sea completamente definible, que pueda haber una unión entre mi sujeto y mi objeto representado por el otro. ¿Y qué va a hacer el psicoanalista si no está psicótico? Y decirle que no hay unión con el otro, es decir, no satisface la demanda. Entonces esa es la cuestión de la relación médico-paciente con el inconsciente, que llamamos transferencia de la historia, ¿no? Transferencia, es que el otro va a satisfacer del analista un absoluto, para ser él un absoluto. Y el analista va a decir, no, estás equivocado, no eres absoluto, ni yo soy absoluto. En un extremo el analista le puede decir, el psicoanalista también se puede equivocar. Hombre, yo me puedo equivocar bastante menos que tú, porque tú es mejor, estás muy neurótico, no tanto, pero yo también me puedo equivocar. Es decir, no hay nadie absoluto, que eso es lo que se demanda, ¿no? La perfección, la unión con el objeto. El tema de Kant en la filosofía, ¿no? En la epistemología kantiana, él se pregunta toda la vida si se puede alcanzar con el concepto la cosa. Y termina diciendo que no se puede alcanzar, que se puede trabajar una aproximación asintótica permanente, ¿no? Que eso es lo que se puede, por alcanzar no se puede, va a decir el mismo Kant, que era el representante en principio de la racionalidad de la época de las luces, ¿no? Donde la razón podía alcanzar la realidad. Entonces él dice, no se puede alcanzar. Entonces ahí, en el nivel inconsciente, se juega esa misma cuestión, pero en el sujeto. El sujeto desea que la madre sea real, el sujeto desea que el amor sea de verdad el objeto del que yo me enamoro, que yo mismo sea una entidad definible, absolutamente. Y entonces el analista, en la conversación que somos de los campos terapéuticos o psicoanalíticos, pero en la conversación psicoanalítica le va a no satisfacer, le va a decir que eso no se puede alcanzar. Le va a hacer de Kant a las luces. Eso no se puede alcanzar. Lacan tiene un artículo interesante sobre Kant, ¿no? Kant y Sade, Kant con Sade, hace ahí una reflexión del tema sadiano y filosofía kantiana sobre este tipo de cuestiones del sujeto inconsciente, muy interesante, ¿no? Está en los escritos, ¿no? De los escritos. Pero sí, esta sería la cuestión, a mi entender, ¿no? Y para mí eso lo deja claro, porque la transferencia tiene que ver con la transferencia de experiencias históricas, simbólicas, inconscientes, ¿no? Yo me relaciono contigo porque hablo de mis historias, o viceversa, tú o los compañeros. Pero le pedimos al otro algún grado de, no sé cómo decirlo, perfección no me gusta mucho para el caso de la palabra. Completud. Sí, tiene que ver con eso, con la completud respecto
respecto a la realidad, respecto en este caso al otro sujeto humano. Y no hay. Ese es el problema del amor. Desde Kant se podría decir, bueno, no es que no exista el amor, no. Nadie ha dicho eso, que yo sepa. Pero es una búsqueda del otro, del que estoy enamorado, ¿no? Es una construcción permanente del estar enamorado, ¿no? Eso sería ese reconocimiento del otro en una búsqueda de encuentro absoluto, completud, ¿sí? Pues no se da, pero se puede procurar. Eso es lo que le enseña el analista en la relación transferencial histórica al paciente, cuando el paciente inconscientemente le pide que seamos dos perfectos para siempre, y el otro le dice, no, ni dos ni uno. Medio, no hay eso. Y eso es lo que te saca de la neurosis, porque la neurosis tiene que ver con esos rastros de pretensión narcisista de poder ser uno con el mundo. Yo y el mundo un solo corazón, como diría Maradona. No hay eso. Se murió Maradona, ¿han visto? Es la prueba de que eso no se puede hacer. Se murió Maradona, sí, el dios. El dios que tenía iglesia y todo. Entonces, No se podía pensaba en la alcanzar, se esperanza. tuvo que volver alcohólico, drogadicto, hacer todo tipo de burradas hasta que se murió el pobre hombre. Porque no pudo soportar Exacto. ser Dios, porque no existe. Bueno, en este nivel psicoanalítico. Exacto. Bueno, quiero saber quién quiere hacer un comentario porque ya vamos terminando. Voy a plantear como un elemento y a pedir una reflexión también que con el doctor Schickman y con los asistentes podamos pensar la actualidad de todo lo que está pasando. Pero, ¿quién quiere hacer algún comentario? Bien, bueno. Eh, aquí el título tiene que ver mucho con como el origen. El psicoanálisis lo hablaba ahorita y sabemos que el psicoanálisis tuvo como muchas bases y todo su edificio fue construido a partir del sueño. Entonces, quiero como hacerte la pregunta a ti, doctor Schneemann, y para que lo reflexionemos, ¿qué de la experiencia analítica habla el sueño? Es decir, el sueño, ¿qué papel ocupa en la experiencia analítica? Ah. Yo me he inventado una frase que me parece significativa de estas cosas, que es que Freud, lo que nos enseñó Freud es que soñamos tanto de noche como de día. Entonces, todo lo que me pasa como paciente que sufro, voy a buscar alivio, una consulta, es mirado, como enseña Freud, como un sueño. No, es que ella no me quiere, no sé, me peleo con el jefe, no me alcanza el sueldo. Bueno, esto último es más complicado. La sobredeterminación es otra determinación. Pero bueno, los síntomas, ¿no? Los justifico, los busco, no los encuentro. Entonces, los pienso desde la realidad, y desde la realidad difícilmente se encuentra porque no es una cosa que esté determinada desde la realidad, eh, sino desde el inconsciente. O Freud decía, hay dos niveles de realidad, él la llamaba la realidad material y la realidad psíquica. Se refería a la realidad de la conciencia y a la realidad
de lo inconsciente, ¿no? Entonces, lo mirará como un sueño, diría Freud. Y ese es el lugar, si entiendo tu pregunta, del sueño en la clínica psicoanalítica. Es como el centro. Sí, Lo que pasa doctor. es que eso no quiere decir que uno tenga que decirle a todos los pacientes que le cuenten sus sueños. No, porque eso sí es una de las deformaciones que andan por ahí. Eso puede ser una técnica. No digo que no pueda hacerlo, pero digo que no hay que hacer una obsesión, no se trata de eso. Se trata de mirar la vida del otro como un sueño. En el sueño a veces se ve con más claridad cómo es que está jugado lo psíquico en esa vida con muchos síntomas, ¿no? Puede servir, claro. Yo he tenido, por poner una antítesis dialéctica de lo positivo y lo negativo, yo he tenido algún paciente, no muchos, pero algún paciente quizás muy cercano a la psicosis, que no podía hablar, no le salía nada en la sesión, pero soñaba. Entonces dije, probemos trabajar tus sueños. Y entonces se volvió un método. Yo estoy diciendo que no hay que volverlo un método obsesivamente, ¿no? Pero que ahí se ve un contraejemplo. Y esa persona después fue aprendiendo a hablar más, pero lo que más, el 80% de las palabras de sus sesiones fueron relatos de sueños. Yo me volví como un especialista en tratar de descifrarle, interpretarle esos sueños, un poco en el sentido freudiano clásico, pero yo personalmente no suelo hacer eso, más bien al revés, pero sí hay que mirar el material consciente del paciente y los síntomas como en un campo onírico, campo inconsciente. Si uno le dice, volviendo a lo otro para cerrarlo, que no hay salida hacia el objeto, eso que demanda en la transferencia, no hay esa salida de tus problemas hasta encontrar el objeto perfecto. Entonces, si el analista le muestra eso, le descubre el campo simbólico del sujeto. Si el campo no es con la realidad, lo dejo que el campo es ante lo simbólico. Entonces ahí encaja el psicoanálisis. Es muy eficaz, claro, porque es que realmente existe el inconsciente. Sí. Difícil de creer, ¿no? Entonces, claro, es un campo simbólico. Entonces, si no lo voy a resolver metiendo bombas atómicas o matando vecinos, esas cosas que gustan a mucha gente, entonces es un campo simbólico. Tengo que interrogar de quién soy. ¿De qué soy? No de quién, sino de qué. Antes soy psicoanálisis, ¿no? Siempre me ha parecido motivo de interés. No se te está escuchando muy bien, doctor. Ahora no hablo. Ah, ahora, ok, perfecto. Bueno, para terminar esta conversación, muchas gracias de antemano a todos los asistentes, al doctor Luis Schnittmann, por su amable disposición para estar con nosotros acá, Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío, en esta dinámica de conversación. Para terminar, entonces quiero como unir eso de que estamos hablando de los sueños, porque pues es el síntoma crucial, no, la manifestación crucial del el inconsciente. Se dice que la gente ahorita con el COVID-19 y con el coronavirus está soñando más. Además es como noticia, como que a partir de que hay mucha preocupación, la gente sueña más y
como recurso y como una salida. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando ahorita, doctor Sneedman, frente a los sueños y a la vida anímica, ¿sí? Con el coronavirus. No, no tenía ese dato de que la gente soñaba más, así que no, no tengo ninguna opinión, ¿no? No, no sé. Me he hecho yo mismo me he hecho esa pregunta así en ese mismo nivel general y no, no tengo ningún efecto de esa pregunta más que me sigue pareciendo que puede tener importancia hacerse la pregunta de poner en juego esta situación de la pandemia a nivel psíquico. Yo, no sé, me vienen cosas como que vivimos en este tiempo de la pandemia, vivimos como en la situación de Damocles. ¿Se acuerdan de la espada? Damocles, el de la espada. Y había un rey muy poderoso y había un señor muy envidioso, un súbdito muy envidioso, y el súbdito le dijo, ¿cómo me gustaría tener tu poder, rey? ¿Cómo me gustaría? Bueno, yo te voy ya que te gustaría tanto, te voy a permitir durante 24 horas ocupar mi trono y mi función. Y entonces así fue. Entonces el señor ambicioso Damocles se dio cuenta cuando se sentó en el trono, como en función de rey, que arriba de su cabeza había una espada colgada del techo de punta. Entonces, parece que vivimos en una época como Damocles, con la espada. Pues en una época donde todos estamos amenazados. A pensar que no, pero cuando me entero de que fulano se murió y algún otro, uno se va enterando, ¿no? Todos nos hemos enterado de alguno. Pero dice, joder con la gripecita, ¿no? Si te puede matar, ¿no? Mata gente. Ahora se está aprendiendo a manejarla mejor, me estoy saliendo de tema. Entonces, muchos que tenían mal pronóstico mejoran su pronóstico, pero no son demasiados los médicos que trabajen con esas enfermedades que lo manejen suficientemente bien, creo. Hay mucha dispersión. Entonces, bueno, más Damocles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le puede pasar centrando en esa imagen? ¿Qué le puede pasar a un sujeto psíquico amenazado de muerte, no solo por su carácter mortal, sino por una amenaza real? No sé, me parece, no lo había pensado así, se me ocurre ahora, me parece una situación típicamente traumática. Eso podría ser un comienzo de respuesta. Que todo el mundo se vaya a traumatizar, no necesariamente, pero muchos seguro que sí. Seguro que sí. La Perfecto, situación. perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, como que el permanente peligro de la espada a partir de lo que uno desea y logra, ¿sí? Inclusive hay algo en lo real que se está atravesando con la muerte, que nos está mostrando de frente como la posibilidad de desaparecer. Bueno, pero importante hacer estas reflexiones y como esta importancia que toma el psicoanálisis para la vida, porque al final es eso, el psicoanálisis y la pulsión de vida, el eros que nos mueve como sujetos deseantes, es lo que al final debe de salir más avante que la muerte que se nos impone. Sí, sí, yo creo que llevas razón. Creo que el psicoanálisis puede ayudar ante una situación traumática, mostrando estas cosas de la naturaleza humana. Es obligatorio traumatizarse por la situación traumática, es una cosa interior que puede
procesar de distintos modos. Eso puede ser la ayuda del psicoanálisis para no traumatizarse. Puede ayudar a eso. Pues sí. Bueno, Bueno, me ha gustado mucho estar con ustedes y, no sé, mi sensación es muy interesante, muy positiva. Ojalá se repita. sí, sí, claro. Doctor, seguramente se va a repetir. Eso depende del deseo de cada uno. Entonces, es importante estos espacios. Te agradecemos mucho, doctor Snigman, por acudir y por como regalarnos un poco de tu palabra y de tu experiencia. A los asistentes, muchas gracias, doctor Rosso, Beto, Juan Carlos y Gloria, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo para finalizar. No, a ti muchas gracias, Carlos Enrique. Un placer conocer al doctor Nisman. Muy elocuente la conversación y estoy seguro que se va a repetir. Un saludo. Hay alguien que está seguro de algo, lo hemos logrado, Carlos. Sí. Claro que sí. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, Un saludo a todos y hasta pronto. Mucha suerte. hasta pronto, doctor, muchas gracias. Hasta luego a todos los asistentes. Éxitos. Esto aquí que